Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 4. Pandora, la mujer que todo lo da a Asuna. Discurso regular. Kirito-kun. Pensamientos. Starburst Stream. Canto de autoridad. Asesino de dioses. Dios hereje / campeón e empoderado. Betad por Vic. Capítulo 3. Pandora, la mujer que todo lo da. Esa noche. Habitación de Kazuto, Kirigaya Residence. Qué día tan loco. Kazuto resopló mientras se desplomaba de nuevo en su cama. Como era de esperar, Kirigaya Sugua había estado a partes iguales preocupada, confundida y angustiada cuando su hermano mayor finalmente llegó a casa con un aspecto cantado alrededor de los bordes y oliendo a humo. Le había costado más de un poco de esfuerzo calmarla y atraparla con una excusa creada apresuradamente para andar en bicicleta a través de una barbacoa que estaba sucediendo en el parque y una serie de desafortunados accidentes que habían llevado a un pequeño incendio que había ayudado a apagar. Todavía no sé de dónde logré sacar todo eso tal vez de algún manga o anime. Reflexionó sin comprender mientras miraba al techo, antes de sacudirlo. Probablemente debería alegrarse de que funcionó, al menos uno parece que esté a un paso de estallar en lágrimas sobre mí nuevamente. Frunciendo el ceño, la mente de Kazuto comenzó a volver a su encuentro con el llamado mago, Tsuki Sakura, y el Calcotaurus. Tener alguna confirmación concreta de que su encuentro final concayaba al final de Aincrad, y particularmente la inclusión del dios Morfeo, no había sido una extraña alucinación causada por él casi muriendo durante su duelo final fue un poco impactante. Ni él y Asuna habían mencionado ese encuentro final desde que conocieron a Irl, y honestamente había estado empezando a creer su propia mentira sobre su recuperación milagrosa, siendo el resultado de alguna recompensa final de ese bastardo Kayaba. Ahora se vio obligado a enfrentarse al hecho de que no solo la magia era realmente real, sino que había toda una sociedad secreta por ahí. Y habían puesto algunos espías muy poco sutiles detrás de él antes de enviar a esa chica Sakura a perder una monstruosa bestia divina sobre él. Muchacha. Desde cuando empecé a pensar como un anciano, el espadachín negro se burló de sí mismo por un momento. Probablemente era mayor que yo. Ciertamente parecía que tenía al menos una edad de posgrado, tal vez incluso en edad universitaria. Para una llamada maga, ella había parecido extrañamente torpe y aterrado. Nada sobre su encuentro con ella le había dado ni la más mínima pista de que ella era algún tipo de amenaza para Kirito, y eso honestamente lo confundió. Incluso si fuera un campeón ahora, ¿no debería un usuario de magia humana ser al menos algo impresionante o intrigante? Pero ella simplemente había sentido, bueno, como una chica que había sido arrojada muy por encima de su cabeza. Un suave golpe en su puerta sacó a Kazuto de sus reflexiones. ¿Sí? La puerta se abrió y la cara preocupada de su hermana menor se asomó. Only-chan, ¿estás seguro de que estás bien? Suspirando, el adolescente de cabello negro se deslizó de su cama y se acolchó para acariciar suavemente a Sugu en la cabeza de manera tranquilizadora. Cuando eran más jóvenes, antes de que él se enterara de sus padres y, bastante estúpidamente, lo admitía con el beneficio de la retrospectiva y la madurez obtenida al sobrevivir 2 años en una pesadilla de vigilia, se alejó de ella, era la forma en que siempre la había usado para calmarla y tranquilizarla cuando se sentía nerviosa o asustada. Al ver que sus ojos se abrían ligeramente antes de inclinarse hacia el toque familiar, Kazuto se dio cuenta de que probablemente también lo recordaba. Estoy bien, Sugu. Fue solo un poco de problema, nada que no pudiera manejar, ofreció con firmeza, una cálida sonrisa se extendió por su rostro. Créeme. Sugu instantáneamente se sonrojó de rojo brillante y asintió bruscamente. Sí. Sí, por supuesto que sí, Only-chan. Después de eso, rápidamente se retiró y corrió hacia su habitación, dejando a un confundido Kazuto rascándose la cabeza por el extraño comportamiento de su hermana pequeña. Momentos después, habitación de Kirigaya Sugua. Oh, Dios, ¿qué me pasa? Chilló la Kendoka en su almohada mientras yacía en la cama. Aunque ella ya sabía la respuesta.
Estaba irremediablemente enamorada de su hermano mayor. Ella lo había admitido por primera vez a sí misma después de que el maldito loco Kayaba Akihiko había encerrado a su hermano en el juego de la muerte conocido como Sword Art Online. Aprender la verdad, que ella y Kazuto eran en realidad primos en lugar de hermanos reales, había aliviado gran parte de la culpa y el odio a sí mismos que habían venido con esa comprensión. También ha respondido a muchas preguntas. Cuando su madre finalmente le explicó todo después de que la pesadilla de Sao había comenzado, se sintió como si todas las piezas hubieran caído en su lugar. ¿Por qué su hermano se había alejado abruptamente de ella? ¿Por qué la relación amorosa y afectuosa que habían compartido durante todo el tiempo que ella podía recordar se había derrumbado casi por completo abruptamente cuando él tenía 10 años? Había descubierto la verdad por su cuenta, de alguna manera, y había reaccionado mal a la revelación. Ella había pasado los siguientes 2 años junto a su cama, obligada a verlo marchitarse lentamente y desperdiciarse en una frágil caricatura de su antiguo yo. Ver al niño fuerte y valiente que había sido su protector constante cuando era niña, y todavía había pensado en él como tal a pesar de que había estado más en forma y más fuerte que él, reducirse lentamente a una concha marchita había sido una agonía diferente a todo lo que Sugu podría haber imaginado, pero solo había reafirmado sus sentimientos por él. Para bien o para mal, estaba enamorada de Suoni-chan. Ella había jurado en silencio que cuando él se despertara, porque nunca se permitió creer lo contrario, ella estaría allí para ayudarlo a recuperarse y ella le admitiría sus sentimientos. Su milagrosa recuperación había destrozado esos planes. No es que ella estuviera de ninguna manera infeliz de que su hermano se hubiera librado del dolor y las dificultades de una larga recuperación, pero las otras revelaciones que habían venido con ella habían sido muy desfavorables. Y debido a que ella estaba tan enamorada de él, solo tener a Kazuto acariciando su cabeza, como solía hacerlo, y sonreírle tan suave y suavemente había enviado su pobre corazón a toda marcha. Esa expresión en su rostro, como si ella fuera algo verdaderamente precioso y querido para él, había sido más de lo que el corazón de su delicada doncella podía soportar. Por lo tanto, el chillido extremadamente femenino que acababa de amortiguar con su almohada. Soltando su almohada, Sugu se dio la vuelta sobre su espalda y solo miró fijamente al techo. Precioso, ya tiene a alguien que es precioso para él, pensó el Kendoka con tristeza. Había oído hablar de ella desde que Oni-chan había regresado. Yuki Asuna, la hija del CEO de Recto, la chica que había estado comprometida con ese hombre repugnante, Sugo. La chica que se había enamorado del amado hermano de Sugu durante el juego de la muerte. Y de quien su hermano estaba enamorado a cambio. Decir que estaba celosa era algo así como un eufemismo, pero no podía soportar decirle o hacerle nada que pudiera separarlos nuevamente. Había soportado 4 años de ser casi ignorada por su hermano, y Sugu no tenía planes de permitir que tal separación volviera a ocurrir. Incluso si no me ve como un hombre mira a una mujer, incluso entonces, mis sentimientos no cambiarán. Pensó Sugu, sus ojos se endurecían en determinación. Sugu era muy consciente de que en los últimos años, había experimentado un gran crecimiento, especialmente en el departamento de mama. Ahora necesitaba comprar grandes sujetadores CQ, y sus tetas aún no habían dejado de crecer. Según su madre, estaba persiguiendo a su tía, Narusaka Aoi, la madre biológica de su hermano. Ella había terminado siendo una mitad de la copa D para cuando su crecimiento se había detenido. Sabía que había al menos una docena de niños en su propia escuela a los que no les encantaría nada más que salir con ella si mostraba el más mínimo interés. Varios habían sido, persistente, con cartas de amor que se encuentran constantemente en su casillero de zapatos en la escuela. Una vez, había tenido tantos dentro del casillero que se cayeron de él como una cascada, algo que solo había visto antes en el anime. Ash. Su avatar en Alfheim Online, el Silble Afa, también era muy atractivo físicamente, incluso más bustier que ella también, y le había ganado muchos admiradores en línea, incluso entre los de las otras razas en el juego. Incluso tenía uno que era un admirador tanto en la vida real como en el juego. Rekonde Silb, o Nagata Shinichi, había sido su mentor en el juego hasta que lo superó tanto en poder como en habilidad, y también fue su compañero de clase. Sugu también era muy consciente de que probablemente era su perseguidor más decidido. Pero, no importaba.
No importa quién se acercara a ella, o incluso si tratara de seguir adelante, su corazón simplemente no se balancearía. Estaba enamorada de Kazuto, de todo corazón y dolorosamente, y nadie más parecía encender nada cercano a la llama en su corazón que ardía por él. Yuki Asuna, la novia de mi hermano, y mi rival. Sugua pensó mientras se ponía de pie para prepararse para la cama. No me importa si me hace raro, o si la gente se burla de mí por eso. Esperaré a que mi hermano me vea como una mujer. Sucederá. Estoy seguro de ello. Satisfecha con su declaración mental, la Kendoka se metió en la cama y comenzó a dormir tranquilamente pocos minutos después, soñando con volar como lo hacía habitualmente. Más tarde, el límite de la vida y la inmortalidad. Kazuto parpadeó cuando de repente se encontró de pie, a algún lado. Lo último que recordó fue colapsar de nuevo en su cama para tratar de dormir un poco. Entonces, ¿dónde estaba ahora? ¡Ah!, exclamó una voz femenina desde detrás de él. Finalmente. Pensé que nunca llegarías aquí. El ex espadachín negro se dio la vuelta lentamente, listo para casi cualquier cosa, excepto ser aguardado corporalmente por una chica que no podía ser más alta que su barbilla. Gruñó mientras lograba prepararse y atraparla sin caer sobre su retaguardia. Sin embargo, todavía tenía el aire expulsado de sus pulmones. Vaya, la niña retrocedió avergonzada después de que Kazuto la pusiera de pie. Lo siento por eso. Supongo que estoy un poco demasiado emocionado de finalmente verte. Después de todo, ha pasado más de una década desde que alguien ha podido llegar hasta aquí. Kazuto preguntó una vez que recuperó el aliento. ¿Dónde está exactamente aquí, y quién eres? Oh sí, Morfeo no tuvo tiempo de darte más que una explicación básica, ¿verdad? La niña, que tenía el cabello de color violeta atado en un par de largas colas gemelas por un conjunto de cintas blancas puras y ojos verdes del bosque, se ofreció con un suspiro ligeramente molesto. Bueno, entonces, supongo que debería comenzar con justo donde estamos. Los dioses llaman a este lugar el límite entre la vida y la inmortalidad, pero creo que los mortales se refieren más comúnmente a él simplemente como el inframundo o el intersticio. Todos mis nuevos hijos llegan aquí en espíritu al menos una vez después de convertirse en campeones y regresan cada vez que matan a otro dios hereje para ganar su botín. Niños, respondió el adolescente de cabello oscuro, con los ojos ligeramente abiertos en estado de shock. La chica frente a él ciertamente no parecía lo suficientemente mayor como para estar hablando de niños. Asintió la niña, poniéndose un mien más maduro mientras le sonreía coquetamente. Soy Pandora, esposa de Epimeteo, el titán dios de la reflexión. Madre adoptiva de todos los que se ganan el título de campeone, controladora del círculo de usurpación, la mujer que todo da y todo lo sabe. Yo soy el que te dio una nueva vida como campeone, marcándote así como mi hijo. Bienvenido a la familia, hijo. Kazuto solo podía mirar al cabello púrpura, mujer, niña, diosa, frente a él en desconcierto. Entonces, ¿por qué acabo de conocerte ahora y no justo después de matar a Morfeo?, preguntó, decidiendo que sería mejor seguir jugando por el momento. Su vida iba a seguir volviéndose más rara, ¿no? Es porque maté eso, cosa de Calcotaurus antes. No precisamente, deberías haber sido traído aquí tan pronto como Morfeo fue devuelto al dominio de la inmortalidad. La culpa del retraso se debe enteramente a esa máquina volada que estaba utilizando. Pandora declaró con un puchero antes de comenzar a explicar. Normalmente, uno mata a un dios hereje en el mundo físico, donde la mente, el cuerpo y el alma son como uno solo. En cambio, matas a Morfeo dentro de ese videojuego tuyo, con esa máquina infernal que separa tu mente de tu cuerpo, con tu alma actuando como una atadura para mantenerlos conectados. El ritual de Epimeteo normalmente revive el cuerpo, la mente y el alma de mis nuevos hijos en una sola instancia, pero esa separación interfirió con el proceso. Tu cuerpo y tu alma se vieron afectados primero, causando así tu rejuvenecimiento, pero como tu mente todavía estaba dentro del juego y no se retiró hasta unos momentos después, en gran medida no se vio afectada. Eso realmente confundió a mi círculo de usurpación, déjame decirte.
Está bien, entonces, ya que maté a un dios hereje mientras estaba en una situación atípica que nunca ha sucedido antes, y con suerte nunca volverá a suceder, causó un error en cualquier proceso que reviva a las personas como campeone y causó un retraso en mí al ser llamado aquí. Kazuto ofreció. Precisamente la mujer que todo lo da le dio un gran asentimiento. Con el ritual interrumpido tal como estaba causando un desequilibrio porque tu mente no estaba sincronizada con tu alma y cuerpo. Es por eso que te has sentido incómodo, o tal vez incompleto sería un término mejor, desde tu regreso al mundo material, y por qué has estado teniendo tantos problemas para aferrarte al poder que ejerces como campeone. Afortunadamente, con la activación de una de sus autoridades justamente ganadas, ha completado el proceso en su totalidad. Por lo tanto, con el asesinato de uno de los toros drapeados de Festo, finalmente pude atraerte aquí y hablar contigo como debería haberlo hecho. Esto es mucho para asimilar, ofreció el nuevo campeón y consentimiento. Entiendo, es una pena que explicarte esto sea casi inútil. Pandora se ofreció con un suspiro cansado, antes de explicarse. Aunque mis hijos se sienten atraídos a visitarme aquí, rara vez recuerdan algo más que fragmentos de nuestro tiempo pasados juntos, debido a la naturaleza del inframundo en sí. Lo odio sangrientamente, ya que hace que tener cualquier forma de relación con mis hijos sea bastante incómodo, como estoy seguro de que puedes imaginar. Sí. Kazuto ofreció con el ceño fruncido, eso parecía un poco injusto para él, mujer frente a él. Sería realmente útil recordar estas cosas también, porque una vez que me despierto necesito lidiar con los idiotas que realmente convocaron ese bistec de carne de res de gran tamaño en primer lugar. El primer hijo de mi nueva generación anhela una bendición. Bueno, supongo que siendo una madre tan buena, debería consentir. Pandora se ofreció con un zumbido complacido antes de inclinarse hacia adelante y lo golpeó suavemente en el centro de su frente antes de que pudiera esperar reaccionar. Hubo un repentino destello de luz y sintió una oleada momentánea de mareos que se precipitaba sobre él. ¡Guau! Logró gemir. Ahí vamos. Eso debería reforzar tu memoria lo suficiente como para que puedas recordar nuestra pequeña charla lo suficientemente bien, ofreció la diosa de cabello violeta con una sonrisa. Somos muy afortunados de que solo estés aquí en espíritu, de lo contrario habría necesitado ser mucho más cariñosa de lo que me siento cómoda con uno de mis hijos. ¿Qué? Kazuto preguntó. Cierto, aún no has tenido contacto con magos. Pandora murmuró, abofeteándose la frente en autorrecriminación. Hija mía, ¿por qué crees que campeones son los únicos que pueden oponerse a los dioses herejes cuando ya hay usuarios de magia entre los mortales? Es porque la divinidad de un dios hereje los protege de la mayoría de las formas de magia mortal. Solo el más grande de los lanzadores de hechizos mortales tiene incluso la oportunidad de herir a un dios hereje, e incluso entonces con mucha preparación e incluso mayor suerte. Si bien Campione no posee la divinidad de Dios, el ritual de Epimeteo les otorga un nivel de resistencia mágica que puede rivalizar con él en casi todos los niveles. Las magias mortales, incluso aquellas lanzadas con buenas intenciones como la magia curativa, simplemente lavarán a mis hijos como agua, e incluso las autoridades de otros dioses Campione y herejes están debilitadas y pueden ser combatidas. La única solución a esto es inyectar magia en el cuerpo a través de un orificio, particularmente en la boca, como comer alimentos con magia imbuida en ella o si alguien te besa y lo usa para inyectar directamente sus hechizos en tu cuerpo. Es una de las pocas vulnerabilidades que posee un campione. El espadachín de pelo negro de repente se dio cuenta exactamente de por qué las llamas del enorme toro de bronce no habían hecho más que cantar su ropa. Su nueva resistencia mágica había sido lo suficientemente fuerte como para que esas llamas obviamente mágicas no pudieran hacer más que golpearlo. Procesando esta nueva información, Kazuto decidió tratar de obtener un poco más de información sobre sus nuevas habilidades. ¿Puedes decirme más sobre la autoridad que usé antes? Esa fue la segunda forma de la autoridad que recibiste de Morfeo. Pandora respondió felizmente. Y no hay necesidad de que yo lo explique. Ahora que el ritual realmente se ha completado, deberías poder aprender más de él simplemente extendiéndolo y sintiéndolo. Adelante e inténtalo.
Parpadeando una vez sorprendido, Kazuto cerró los ojos e hizo lo que se le indicó. Al alcanzar la sensación púrpura que brillaba en el fondo de su mente, se sorprendió cuando de repente se enfocó y el conocimiento pareció inundar su mente. De hecho, su autoridad estaba dividida en dos partes, ahora sintiéndose como dos grandes chispas conectadas de luz púrpura, zumbando justo en el borde de su alcance. La parte que había usado para enfrentar al Calcotaurus se llamaba Avatar de los Sueños. Le permitió traer una fuerte imagen mental de sí mismo, un sueño, a la realidad y usarla como un traje de armadura. Así, Kirito el espadachín negro se había levantado de nuevo para enfrentarse a sus enemigos con todas sus fortalezas, poderes y habilidades amplificadas, y sus debilidades borradas con el poder de una mente soñadora. Y tampoco se limitó a su Sao Avatar. Mientras pudiera imaginarlo con fuerza, podría manifestar la forma que quisiera, incluyendo avatares de otros juegos. La otra parte no estaba orientada al combate, pero ciertamente parecía que podría ser útil. Dream of the Future le permitió quedarse dormido por la noche y recibir visiones de lo que iba a suceder hasta con una semana de anticipación. También podría usarse para crear un paisaje onírico donde pudiera hablar con un facsímil onírico de alguien que fuera perfectamente preciso. Sin embargo, tuvo un ligero inconveniente. Cada vez que lo activaba, dormía exactamente 8 horas, ni más ni menos. Una vez que se durmió no había nada que pudiera despertarlo hasta que hubieran pasado 8 horas. Así que sí, una habilidad muy útil, pero que lo dejaría completamente vulnerable durante un periodo de tiempo determinado después. Definitivamente no es algo que pueda usar al azar. Interesante, murmuró Kazuto, antes de cerrar los ojos e intentarlo de nuevo con sus dos autoridades no utilizadas, solo para que ambas se alejaran antes de que pudiera alcanzarlas. Parece que no puedo alcanzar a los otros dos, dijo en voz alta, mirando a Pandora confundido. Esos serían los que ganaste de Fovetor y Fantasos, los hermanos de Morfeo a quienes absorbió cuando se separó de su leyenda para descender al reino mortal. Pandora declaró con un asentimiento. Sí, algunas autoridades pueden ser así. Tendrás que invocarlos completamente en el reino mortal antes de que su poder se someta completamente a ti como su nuevo maestro. No es algo raro. Los dioses son seres orgullosos, e incluso los fragmentos de su poder que hereda un campeón pueden ser bastante voluntariosos hasta que su nuevo maestro los lleve al talón. Tu hermano más cercano, Kusanagi Goth, tuvo que ganarse el derecho de usar cada parte de la autoridad de las 10 encarnaciones que había usurpado de Beretratna, el señor de la guerra victorioso. Mira, ofreció el nuevo campeón con el ceño fruncido. ¿Y qué se supone que debo hacer con todo este poder? Aparte de detener a los nuevos dioses herejes que surjan, quiero decir. ¿Por qué? Lo que quieras, respondió simplemente la mujer que todo lo da. No busco controlar ni dar órdenes a mis hijos, Kirigaya Kazuto. Muchos ya eran hombres y mujeres completamente desarrollados. No necesitan, y ciertamente no quieren, la atención de una madre cuando mataron a un dios hereje por primera vez. Los llamo mis hijos porque es a través de mi bendición que viven de nuevo, pero no tengo medios para controlarlos o castigarlos. A lo sumo, mi círculo de usurpación solo puede evitar que un campeón reciba una autoridad, e incluso entonces solo puedo hacerlo si realmente creo que no se la ganaron de manera justa. No puedo hacerlo simplemente para castigarlos. Eso realmente no me ayuda. Kazuto respondió con un suspiro. Si bien fue agradable saber que la mujer no podía hacer nada para obligarlo a actuar en contra de su propia voluntad, todavía lo dejaba a la deriva. Estoy seguro de que pronto encontrarás algo que hacer contigo mismo. Pandora se ofreció con una sonrisa pícara. Un rasgo que todos mis hijos comparten es que son tercos y no se dejan usar o caminar. Uno necesita tal resiliencia para pararse ante un dios y ganar. Aún así, eres bastante único incluso entre mis hijos, mi querido pequeño espadachín, así que te ofreceré una pista. ¿Una pista? Kazuto parpadeó. ¿A quién recurriste mientras estabas atrapado en ese castillo volador cuando necesitabas información? Preguntó la diosa, su sonrisa se convirtió en una sonrisa. ¿Quién descubriría todos los secretos del mundo para ti? ¿En quién podrías confiar para darte información honesta e imparcial, aunque a un precio? Espera, no puedes ser serio.
Kazuto miró a su madre adoptiva con incredulidad. No puedes querer decir algo. Desafortunadamente, ese es todo el tiempo que tenemos juntos. Pandora dijo, indicando el cuerpo de Kirito, que estaba empezando a desvanecerse de la existencia. Te veré la próxima vez que mates a un dios hereje, hijo mío. Antes de que pudiera decir algo más, Kirigaya Kazuto desapareció del inframundo, dejando a la mujer omnisciente sola una vez más. Un nuevo hijo mío una vez más camina por el mundo, las cosas están mejorando. Pandora dijo con una sonrisa mientras miraba hacia arriba, mirando hacia el dominio de la inmortalidad. Ah, así que más de ustedes se están preparando para liberarse de sus leyendas. El nacimiento de un campeón siempre inquieta las cosas. El caos sigue la estela de mis hijos. Pero entonces, el caos también hace que las cosas sean interesantes, tanto para nosotros los verdaderos dioses como para los mortales en el mundo de abajo. Me pregunto a quién te enfrentarás a continuación, Kirito. Al día siguiente, calles de Tokio. Kazuto estaba, una vez más, en bicicleta a casa después de terminar de ayudar a Asuna con su terapia física en el hospital. Esta vez, sin embargo, estaba vigilando el clima sobre lo que estaba sucediendo a su alrededor. Me aseguré de pasar en bicicleta por el parque esta mañana, y parecía que mi pelea con ese lado bronceado de la carne de res nunca sucedió. El sobreviviente de Sao pensó con el ceño fruncido. Cuando salió del parque ayer había sido una zona de desastre total. Docenas de árboles habían sido derribados o simplemente destrozados por el alboroto del Calcotaurus, el suelo desgarbado y craterado en docenas de lugares, y cualquier vida vegetal que hubiera logrado sobrevivir al alboroto había sido quemada de negro por las llamas de la bestia divina. Honestamente, la única razón por la que Kazuto no había estado más preocupado por la propagación de un incendio era porque simplemente no quedaba nada en el parque para quemar. Había sido una zona de desastre total, y ahora todo ha vuelto a la normalidad, sin una ramita fuera de lugar. Si eso no prueba que hay magia involucrada, nada lo hará. No debería haber sido imposible reparar ese tipo de daño en una sola noche, particularmente sin que nadie se diera cuenta. Kazuto concluyó. Ese fue el último clavo en el ataúd. Este comité de compilación histórica que Tsuki Sakura había mencionado ayer en su pánico tenía que haber estado involucrado. El hecho de que la niña hubiera sido engañada tan fácilmente para que creyera que no se suponía que debía convocar a un monstruo al nivel del Calcotaurus, probablemente significaba que había sido poco más que un peón desechable en lo que hubiera sucedido. Alguien mucho más alto estaba moviendo los hilos ayer, alguien que estaba dispuesto y era capaz de llamar rápidamente a suficientes fuerzas para encubrir las consecuencias de un enfrentamiento entre un campeón y una bestia divina en una sola noche. Entonces, la pregunta ahora es quién tiene la culpa de ese desastre, y cuántos saben realmente sobre lo que está sucediendo. Kazuto reflexionó oscuramente. Mirando hacia atrás en todo el asunto, podía admitir que todo el ataque había estallado casi perfectamente. Había sido desviado al parque sin siquiera darse cuenta, y todo el lugar ya había sido completamente despejado de testigos o transeúntes, antes de que el monstruo hubiera sido convocado. Si no hubiera sido porque Tsuki Sakura tropezó y fue atrapado, probablemente se habría visto obligado a luchar por su vida contra esa bestia de bronce solo para sobrevivir sin tener idea de dónde había venido o por qué lo había atacado. Y luego los daños habían sido reparados antes de que alguien hubiera tenido la oportunidad de darse cuenta de lo que había ocurrido. Toda la situación apestaba a una emboscada bien planificada y bien practicada. No estaba seguro de si el comité de compilación histórica, y qué nombre tan estúpido era, había estado detrás del ataque o si simplemente había sido alguien en sus filas actuando según sus propias ambiciones. Honestamente, espero que sea la segunda opción. Lo último que necesito es declarar la guerra a todo un equivalente de gremio de Evil por mi cuenta, no cuando ni siquiera sé cómo se compara mi propio nivel con todo lo demás ahora. Kazuto pensó para sí mismo con un ceño fruncido. También está el pequeño hecho de que no tengo ni idea de dónde se basa este HCC. Es probable que al menos tengan algún tipo de base aquí en Tokio, pero eso realmente no me ayuda dado lo grande que es Tokio.
Dado su nombre, es probable que sea un lugar que tenga mucha historia adjunta, probablemente algún lugar con santuarios, templos y similares, todos que datan de cientos de años, pero nuevamente eso no reduce mucho las cosas. Poniendo tales pensamientos a un lado, cuando se puso a la vista de su casa, el Sao Survivor desmontó y rodó su bicicleta a través de la puerta abierta antes de encerrarla en el cobertizo de almacenamiento junto al edificio principal. «Estoy en casa», gritó al entrar en el Genkan, más por costumbre que por otra cosa, ya que no esperaba una respuesta. Subu tenía práctica de kendo hoy, su madre barra tía estaba ocupada en el trabajo y su padre barra tío estaba en el extranjero en un viaje de negocios. Así que se sorprendió comprensiblemente cuando una voz femenina, que sonaba familiar, le devolvió la llamada mientras se quitaba los zapatos. «Bienvenido a casa, Kibo». Kazuto entró en pánico momentáneamente, la mente instintivamente buscó su nuevo poder cuando el reconocimiento golpeó de repente. «Espera, esa voz», pensó brevemente con incredulidad antes de tirar rápidamente de sus zapatillas de interior y correr hacia la cocina de donde se había originado la llamada. Allí, sentada a la mesa y bebiendo casualmente un vaso de agua, había una chica baja con cabello castaño rizado y dorado y ojos marrones curiosos que reconoció de inmediato. Lo único que le faltaba eran los bigotes que habían adornado constantemente sus mejillas durante todo el tiempo que él la conocía. «Argo», Kazuto murmuró sorprendido antes de sacudir la cabeza ligeramente. Levantó suavemente una mano para frotarse a un lado de su cabeza, una sonrisa se extendió lentamente sobre sus labios. «Realmente debería haber esperado que te dejaras entrar cuando finalmente decidieras visitarlo. Nia jajajaja. Ya me conoces demasiado bien, Kibo». Argo la rata respondió, su familiar sonrisa vulpina se extendió por sus labios. «Tengo que decir que irrumpir en una casa es una vista más fácil sin que esos molestos bloqueos del sistema se interpongan en su camino. Entonces, ¿cómo debería llamarlo ahora que nos estamos reuniendo en la carne?» «Kirigaya Kazuto», respondió el jugador, aunque estaba medio seguro de que ella ya lo sabía. «¿Y tú?» «Osaka Tomo, agradable ta finalmente mecha». «Argo, no», respondió Osaka. «Tengo que decir Kibo, Yerlookin mucho mejor que la mayoría de los demás después de salir de Sao. Mente compartiendo tu secreto». Normalmente, este sería el punto en el que Kazuto mencionaría la misma excusa que había estado usando desde el principio o simplemente se rebasaría y redirigiría la conversación, pero el hecho de que la propia Pandora lo hubiera señalado hacia Argo hizo que Kirito estuviera dispuesto a correr un poco de riesgo. «Sí, supongo que convertirse en campeón y tiene algunas ventajas agradables», ofreció casualmente, haciendo que la chica generalmente imperturbable casi se atragante con su agua. Después de tener que lidiar con los constantes juegos de palabras y burlas de Argo la rata durante más de 2 años, la visión de ella completamente desprevenida valió la pena el riesgo. «Uah», la niña tosió. «Kibo. Ya no puedes simplemente ir y escupir eso a todos los que conoces. Normalmente no lo hago». Kazuto ofreció con una sonrisa. «Sin embargo, cierta mujer omnisciente me señaló a propósito en tu dirección después de irme a dormir anoche, así que pensé que sería seguro jugarlo directamente. Entonces, Argo, ¿algún secreto tuyo que quisieras compartir? El Lady Pandora me conoce». Tomo chirrió, en algún lugar entre aterrorizada y desconcertada por el conocimiento, antes de sacudir la cabeza. «Dankit, Kibo. Caí directamente en esa, no. ¿Desde cuándo podrías tender una trampa de palabras como esa? He estado sentado a los pies de un maestro durante los últimos 2 años y cambio», respondió el ex espadachín negro con una sonrisa. «Recogí algunas cosas viéndote burlarte y atormentarme a mí y a todos los demás». Justo, accedió la ex Information Broker, su sonrisa regresó con toda su fuerza. «Entonces, primer campeón de la nueva generación, ¿cómo lo haces?» «Sorprendentemente, resulta que tengo una gran necesidad de información confiable». Kazuto respondió mientras le sonreía de vuelta. «¿No conocerías a alguien dispuesto a decirme todo lo que necesito saber sobre cierto comité de compilación de historia, Osaka-san? Consideren lo bien que nos conocemos. Creo que puedes salirte con la tuya llamándome Tomo-chan si quieres, Kibo».
Osaka Tomo respondió, colocando su vaso sobre la mesa. Aunque antes de comenzar a servirte toda la información, me gustaría escuchar sobre todo lo que ha estado sucediendo con usted, comenzando desde la batalla de jefes en el piso 75. Entonces, empezar desde el principio del fin. El joven campeón sacó su propio asiento en la mesa y se dejó caer en él antes de comprobar la hora. Tenemos un par de horas antes de que mi hermana regrese, y mi casa no regresará hasta mucho más tarde esta noche, así que deberíamos tener tiempo suficiente para cubrir todo. Y así, Kazuto le contó todo a su amiga más antigua, la verdad. La conocía mejor que la mayoría de sus amigos de RL en estos días, gracias a la prueba beta de SAO. Desde descubrir quién era realmente Radcliffe, hasta el duelo, la transformación de Kayaba en Morfeo, la amalgama Oneiroi, hasta el intercambio final de golpes, y la reunión que se había producido cuando Aincrad finalmente había llegado a su fin. Desde allí, le contó sobre la vigilancia cada vez más poco sutil a la que había estado sometido, a los eventos del día anterior, a su charla con Pandora anoche. A lo largo de todo, Tomo guardó silencio, solo un pequeño ceño fruncido en su rostro que creció al escuchar cómo el HCC había estado actuando a su alrededor. Ella se enfrentó abiertamente a la mención de los intentos de vigilancia poco sutiles, y parecía francamente indignada cuando él le contó sobre el Calcotaurus. Godamit, murmuró una vez que terminó. Parece que esos sombreros de DHC se te han estado dando un momento un poco difícil, Equipo. Un poco, sí, dijo con una sonrisa Wan. Entonces, ¿qué puedes decirme sobre el comité de compilación de historia? Bueno, desde que cualquiera puede recordar que el clan Sayanomiya ha sido el perro grande entre los usuarios mágicos de Japón. Tomo comenzó. La propaganda dice que su clan fue fundado por un campeón durante el final del periodo Mon, alrededor de 1500 AC. Aunque si lo crees al por mayor, tengo algo de tierra para vender bajo Fiji, y lo han estado dominando sobre Japón desde entonces. Formaron una alianza suelta con otros 3 clanes de renombre al comienzo del periodo Sengoku. El clan Ren, el clan Kutsuka y el clan Seisin, que prácticamente actuaron como un Zaibatsu mágico durante siglos. También han tenido una gran cantidad de familias de sucursales con diferentes especialidades, algunas que todavía existen. Hay uno que reúne a cualquier persona nacida sin magia del resto del clan y se especializa en lidiar con el mundo mundano. Otro actúa como cuidador de todos los artefactos y reliquias que han logrado recolectar a lo largo de los siglos. Luego hubo una familia que se especializó en infiltración, recopilación de información y cosas por el estilo, cualquier trabajo de espionaje real en otras palabras. Esa sería la familia Osaka, mi familia. Kazuto parpadeó una vez sorprendido antes de asentir. Bueno, eso tiene demasiado sentido. No es de extrañar que se convirtiera en el principal corredor de información de SAO tan fácilmente. Literalmente estabas practicando el oficio ancestral de tu familia, honestamente sonó impresionado. La chica de cabello miel se sonrojó ante el cumplido honesto, pero rápidamente volvió a tener el control. Jejeje, sí, bueno, de todos modos, todos somos magos, aunque no del tipo que la mayoría considera cuando piensan en la palabra. Todas esas cosas que escuchas sobre la magia ninja. Bueno, la mayoría de ellos se basan en el trabajo de mi familia. Por supuesto, no tenemos ninguna de las cosas super flash que se ven en algunos animes ninja, pero son técnicas buenas y efectivas diseñadas para la línea de trabajo de mi familia. Honestamente, eso suena bastante bien, respondió honestamente el adolescente campeone. Estaría realmente interesado en verlo en algún momento. Quizás. De todos modos, ya sabes cómo terminó la batalla de Sekigahara, y así, en 1603, comenzó el periodo Edo, y los servicios de mi familia ya no eran necesarios. Dijo Tomo, comenzando a erizarse de ira de larga data. Fuimos desairados, mirados hacia abajo, y la cabeza a los Sayanomiya nos desterró de aparecer ante ellos hace 100 años. ¿Por qué? Kazuto preguntó, perplejo. La familia Osaka es tradicionalmente matriarcal y matrilineal. El jefe del clan Sayanomiya en ese momento, Sayanomiya Isuke, era un bastardo que estaba celoso del hecho de que las mujeres tienen un mejor trato con la magia y la longevidad que los hombres. Tomo explicó.
Para decirlo brevemente, las magias de la longevidad tienden a ser mucho más efectivas cuando son lanzadas por y sobre las mujeres en lugar de por y sobre los hombres. Nadie sabe por qué, pero el mero hecho fue suficiente para hacer que el pequeño narcisista, que era Sayanomiya Izuke, despreciara a todas las usuarias de magia femenina. Y durante los últimos 400 años, los Sayanomiya han estado ignorando y derribando lentamente a la familia Osaka. Yo soy el único que queda, Kibou. El último de los Osaka. Tomo, dijo su amiga con los ojos muy abiertos. Pero, ¿eso es algo de lo que podemos hablar, Boutadlater, Kai? Dijo el infobroker con un suspiro. Volviendo al HCC, fue en los primeros años de la era Meiji que los Sayanomiya y sus aliados declararon formalmente su formación de lo que eventualmente se llamaría el Comité de Compilación de Historia, una asociación de magos. Casi todos los usuarios de magia en Japón, desde los magos comunes hasta Hime Miko y las raras brujas que aparecen aquí, deben algún nivel de lealtad al HCC. Las cosas se pusieron arriesgado, sin embargo, durante las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. A muchos soldados estadounidenses no les importaban las reglas que el gobierno japonés había obedecido anteriormente y mucha gente resultó herida. Los Osaka fueron dejados de lado en el frío por los Sayanomiya, y perdimos más del 70% de nuestra riqueza, tierra y propiedades. En años más recientes, los HCC han perdido gran parte de su poder y recursos. Tomo sonrió levemente mientras hablaba, honestamente calentada por el poco de Schadenfreude que el destino había entregado a su clan de padres. El séptimo campeón de la generación anterior, Kusanagi-go, reclutó a los dos primeros ministros Hime Miko, Marilla Yuri y Seishimena, así como el Miko de purificación del desastre, Marilla Ikari. Agregue Inta que el hecho de que su dios hereje mascota, Sanulkon, se liberó y fue sofocado por el rey Kusanagi, así como el hecho de que su rey básicamente se mudó a Italia poco después, y verá por qué el HCC está desesperado por tenerlo, el primer nuevo campeón nacido desde que los 7 campeones fueron desterrados, puso Inta a coma o dejó el planeta, como su nuevo gobernante. Genial, así que es política gremial hecha a gran escala. Kazuto gimió en voz alta. Esto se va a convertir en un dolor colosal en mi retaguardia, ¿no? Si bien era una pregunta retórica, el último de la familia Osaka le respondió, sin embargo, una sonrisa burlona en su rostro todo el tiempo. Tu Betcha. Ser la única asociación de magos que tiene una campeona activa le daría al HCC una inmensa cantidad de prestigio. Y eso sin contar la cantidad de poder que representarías para que amenacen a casi cualquier otra persona. Tomo estuvo de acuerdo con un asentimiento. Sé que no es del tipo que le gusta haber puesto en un pedestal como ese, pero es una especie de gran tradición ver campeones reclamar el título de rey del país en el que viven. El problema es que no tienes ni idea de la política, la magia, la cultura de los usuarios de magia, o incluso qué tipos de usuarios de magia hay. Puedo ayudarte con todo eso, ¿qué me va a costar? Kazuto preguntó, muy familiarizado con la actitud feroz y mercenaria de la niña. ¿Por qué Kibou? Estoy conmocionado, simplemente, completamente conmocionado, de que pienses que haría algo tan banal como pedirle un pago a un campeone. Dijo el infobroker, causando dolor. Luego sonrió. Pero sí quiero que hagas algo, y no es negociable. ¿Qué? Preguntó el jugador con cautela. ¿Por qué? Hazme tu subordinado. Tomo dijo con una sonrisa. ¿Eh? Kazuto parpadeó, sin comprenderla. Está bien, entonces, campeones son tiranos, explicó el infobroker con el ceño fruncido, haciendo todo lo posible para ordenar sus palabras, para poner esto tan delicadamente como pudiera para su amiga. Es parte de la naturaleza de la transformación, ni uno solo puede resistirse a tomar el control cuando se trata de empujar. Tienden a agarrar a los magos más poderosos, puissant, competentes y hermosos, brujas e Hime Miko como sus propios subordinados personales. Su predecesor como rey de Japón no solo requisó el Hime Miko con ojos de cristal, el Hime Miko de la espada y el Miko de purificación de desastres del HCC, sino que también tomó el Diablo Rosso de la Cruz de Cobre Negro, y el Caballero de Hadas de la Cruz de Bronce Negro, dos asociaciones de magos en Italia. Todas ellas son mujeres poderosas y hermosas, y todas ellas fueron reunidas por el puro carisma del rey Kusanagi.
Suena más como un harén que cualquier otra cosa, declaró sin rodeos el recién acuñado campeón. Eso es porque lo fue. Tomo regresó, igualmente contundente. Uno campeón está por encima de las leyes y la fuerza humanas. Pueden hacer más o menos lo que quieran con quien quieran, y nosotros los humanos no podemos hacer nada a esto. Algo así como un harén es bastante suave a esa escala. Soy el último heredero de la tradición mágica de toda una familia, estoy conectado por sangre con el clan gobernante de la Asociación de Magos de su país de origen, y soy muy bueno en lo que hago. 3 razones por las que deberías reclutarme, Kifou. Después de hacer una pausa por un momento, agregó. Oh, y tampoco soy exactamente fea, sobre el promedio realmente, así que eso es algo. ¿Qué? Ella es mucho más que solo promedio. Eres mucho más que un promedio, Tomo. Parpadeando, Kazuto miró la cara enrojecida de Tomo y se dio cuenta de que acababa de decir sus pensamientos en voz alta. Tomo tosió y trató magistralmente de devolver la sangre que actualmente se acumulaba en sus mejillas al resto de su cuerpo. Nunca había esperado que Kifou le dijera eso. Sí, ella había subestimado su apariencia, pero no por mucho. En comparación con la elegante Oksama Achan, la adorable Cílica o la ligeramente más madura Liz, ni siquiera era una contendiente, o eso había pensado. Bueno, eso es ciertamente un cumplido, dijo, tartamudeando ligeramente. Que el chico del que estaba enamorada durante la mayor parte de los 2 años le dijera, malditas sus hormonas adolescentes y maldita Kifou por ser tan atractiva. Que pensaba que estaba muy por encima del promedio no sonaba como un cumplido, pero el parpadeo de indignación en su nombre en sus ojos, cuando mencionó que pensaba que no era bonita, le dijo que no solo estaba diciendo eso. Estaba siendo honesto, lo cual, que fue honestamente el mejor cumplido que había recibido en su vida. Solo siendo honesto, Tomo. Kazuto dijo con un rubor. Entonces, me has dado muchas razones por las que un campeón te aceptaría como subordinado, pero, ¿por qué quieres convertirte en mi subordinado? Eso implica mucha historia familiar, Kifou. Tomo se ofreció con un suspiro cansado. ¿Todavía me escuchará? Siempre. Kazuto dijo al instante. Calla entonces. Osaka Tomo dijo con un asentimiento. Entonces te diré por qué quiero ser tu subordinado, y por qué han pasado 400 años en el Maquin. Siguiente capítulo. Movimientos de ajedrez de fondo.